Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de bienvenida al curso Teoría Administrativa y de Negocios. Este curso, como parte de su proceso de formación básica, les brindará elementos importantes para entender el contexto de la organización, el contexto donde en empresas públicas o privadas trabajaremos la mayor parte de nuestras vidas. En esa medida entenderemos por qué nuestras carreras sirven como profesiones para brindar eh, elementos para la toma de decisiones, asesoría para la toma de decisiones, o serán carreras con las cuales tomaremos decisiones como ingenieros e ingenieras financieras, como contadores, como administradores, etcétera, etcétera, en ese contexto de la estructura organizacional. Bueno, mi nombre es Eric Castañeda, pertenezco al Departamento de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas del ITM y avanzaremos con una frase de Henry Misber que nos dice que la administración es sobre todo una práctica donde el arte y la ciencia se encuentran. En esa medida, lo que quiero que entiendan con esta frase y el llamado es a ver la administración como una disciplina que no es exacta, es una disciplina de las ciencias sociales y humanas, pero donde se aplican también ciencias económicas, ciencias matemáticas, para tomar decisiones en las organizaciones. En esa medida, ciencias sociales y humanas también. Entonces es una mezcla donde la estética y la ética que acompañan el arte como expresión cultural se mezclan con las ciencias naturales, con las ciencias exactas y con las ciencias sociales para tomar decisiones en estos contextos que son los contextos organizacionales donde los seres humanos desempeñamos nuestras labores día a día y donde se toman decisiones muy importantes de tipo laboral, de gestión humana, y donde se toman decisiones financieras que implican cambios en la vida de los seres humanos, mejoras en muchas ocasiones o en otras no tanto. En esa medida, entonces, abrimos este curso y lo que quisiera hacer un poco es revisar el concepto de administración desde un enfoque eh, epistemológico, también etimológico, donde nos contextualicemos que la palabra administración viene del latín administrare, que significa al servicio de. En esa medida entenderemos que estamos en una profesión en la que estamos al servicio de las organizaciones, estamos al servicio de la gente, estamos al servicio de la sociedad. Y ese es su nombre en esencia. Esta palabra tiene unas acepciones orientadas como a la dirección, la organización y el control, y sus raíces la asocian con gestión, con gerencia y con management. En los diferentes idiomas que se hace la etimología de la palabra, que se buscan sus raíces, podemos encontrar que está asociada con el servicio, con llevar a cabo la dirección, con la ayuda a las organizaciones para que puedan sobrevivir, para que salgan adelante. Las organizaciones son un fenómeno social en el que podemos ver que los seres humanos nos proyectamos un poco más allá y nos convertimos en un ser colectivo. Las organizaciones, el señor que antes hacía herraduras, que era el herrero, que era un solo personaje, hoy en día ya es una compañía que hace herraduras para toda la sociedad y son muchas personas las que trabajan allí, entonces ya se vuelve más complejo ese ser humano y hay que intervenir con elementos importantes que están o lo ponen al servicio de la sociedad. Regresemos nuevamente a la diapositiva. Entonces, estos son como los aspectos que destacan en mi hoja de vida. Mi nombre es Eric Castañeda, soy administrador de empresas de profesión. Hice una especialización en ingeniería, en alta gerencia con énfasis en calidad. Concluí en el 2011 una maestría en educación con énfasis en diversidad cultural y he sido pues administrador académico y también financiero. He estado en diferentes cargos en la Universidad de Antioquia y en empresas del sector privado. Entonces, mi
mi formación pues me permite, me habilita con elementos sustanciales para poder hacerles a ustedes esta introducción y apertura al curso de teoría administrativa. La agenda que desarrollaremos en este curso está orientada pues en unas competencias, una de ellas genérica o estructural y las otras específicas o auxiliares. La genérica es la competencia que dice identifica y comprende los fundamentos teóricos y administrativos relacionados con el contexto organizacional para apoyar las decisiones estratégicas de los negocios. Esto es lo que vamos a formar en este curso. Si ustedes siguen mis orientaciones, podremos decir que al final de este curso tendremos que llegar a desarrollar esta competencia. Nuestra capacidad de identificar y comprender los fundamentos teóricos y administrativos relacionados con el contexto organizacional que nos permiten apoyar las decisiones estratégicas en los negocios. Como competencias auxiliares tenemos, identifica los aspectos fundamentales de la corriente administrativa, analiza los aspectos y componentes fundamentales que orientan la dinámica de las organizaciones, reconoce la importancia de aplicar el proceso administrativo en las organizaciones y por último adquiere conocimientos orientados a identificar el proceso de planeación, formulación e implementación de estrategias corporativas en las organizaciones. En esa medida vamos a comprender nosotros la organización como una organización en tres niveles, la organización en nivel estratégico, estructural y cultural. Esa es la taxonomía que vamos a utilizar inicialmente en este curso para comprender una organización. Estas organizaciones entonces se componen por una estructura que está definida por sus normas internas, su reglamento interno de trabajo, su organigrama, la forma como las personas administran la autoridad dentro de la organización, una cultura que define los rasgos de relacionamiento entre las personas en esa organización, la forma como nos respetamos, cómo nos tratamos, la forma como nos obedecemos, cómo trabajamos en equipo. Esto define la cultura, la forma como hablamos sobre todo. Y la estrategia está definida por las decisiones de futuro, las decisiones de diferencia hacia el futuro que la alta gerencia toma para que sean cumplidas y llevadas a cabo a través de la estructura y la cultura en la organización. Eso es como algo básico o una estructura básica que tenemos que reconocer en las organizaciones. Acá hay un diagrama que está como en sello de agua, pero lo que trata de mostrar es un proceso en el cual hay una parte misional, hay una parte productiva misional, luego veremos esto de manera más amplia, unos procesos estratégicos donde está la toma de decisiones y unos procesos de apoyo donde hay unas actividades que están al servicio de contribuir a que este proceso productivo central o el corazón de la organización pueda llevarse a cabo de manera exitosa. ¿Para qué? Para satisfacer unas necesidades que un cliente puso como insumo y que luego pueden aquí convertirse en soluciones de servicios o en soluciones de productos. A través de la organización gira información, gira dinero, giran insumos, esos son transformados, todos estos elementos son transformados y son los que al final se convierten en esta satisfacción del cliente, en esta satisfacción de la sociedad. Eso hacen las organizaciones públicas o privadas, todo organismo empresarial o estatal se estructura o mixto se estructura para brindar soluciones y satisfacción a la sociedad a través de unos clientes. ¿Qué quiero que identifiquen aquí? Que estas competencias de las que hablamos anteriormente están definidas inicialmente por unos verbos, que son los verbos que ustedes tienen que incorporar en su quehacer, en su conocer. En la primera, pues vamos a hablar un poco sobre, para desarrollar la primera competencia, sobre historia y evolución de la administración, algunos autores, algunas escuelas y la actualidad de la administración. De eso vamos a hablar durante la primera semana y tal vez la segunda semana.
Para la segunda competencia específica vamos a analizar un poco aspectos de tamaño, sector y tecnología en las organizaciones, estructura, estrategia y cultura. Vamos a comprender cómo estas organizaciones se organizan. Suena redundante, pero realmente es una forma de explicarlo. Las organizaciones tienen que organizarse. Una organización puede ser una organización por nombre, pero puede estar desorganizada a su interior. Entonces, las organizaciones, y nuestro papel es ayudarle a organizarse, se organizan mediante unas definiciones claras. Primero, son unas ubicaciones en un tamaño, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su sector en el que pertenezcan, a la tecnología que incorporen y a las formas como se estructuren, cómo se comporten las personas y cómo sus directivas definan la estrategia de la organización. En las tercera y cuarta competencias específicas vamos a hablar sobre el proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar, propuesto por Henry Fayol, y también vamos a hacer algunas comparaciones contra el proceso de Deming, donde Shewhart y Deming plantean un proceso que es similar, pero aplicado más para la ingeniería: planear, hacer, verificar y ajustar. Vamos a discutir sobre estos dos articulados, y finalmente vamos a ver algunas herramientas sobre el análisis estratégico, sobre cómo construir y para qué y cómo se construye estos elementos estratégicos de la organización. Allí tendremos entonces que familiarizarnos con el análisis PEST, el análisis de diamante y el de las 5 fuerzas de Porter. Una observación: este autor se llama Michael Porter, para que lo pronuncien bien, porque en cursos anteriores siempre hemos tenido que me lo confunden con, no sé si es el de Porter. Bueno, hay unas confusiones en la pronunciación de este nombre, y esto genera pues como confusión en la expresión de conocimientos que ustedes tengan posteriormente. Cómo es también que esos elementos de administración generan, de administración estratégica o gestión estratégica, generan unos pilares, que son los pilares que conocemos como misión, visión, como meta grande y ambiciosa, o como objetivos estratégicos. Entonces, esto es lo que definirá nuestro trasegar sobre estas competencias. Al final ustedes tienen que chequear, profesor, si aprendimos o no aprendimos, y decirme, bueno, se dieron los conocimientos, o profesor, devuélvame la plática porque usted no me enseñó esto. No, la idea es entonces que ustedes sigan las 8 semanas las actividades del curso, y seguro que vamos a adquirir las competencias. Finalmente aquí entonces vamos a dar como una finalización de esta lección número 1 y una apertura para la lección número 2 en el curso, y vamos a utilizar algunas frases importantes de Russell Lakoff, Henry Fayol, Frederick Taylor y Henry Mintzberg, que orientan el estudio de la administración. Aquí Lakoff nos dice que administrar un sistema efectivamente debe estar enfocado hacia la interacción entre las partes, más que al comportamiento por separado de estas partes. Resulta que Lakoff es uno de los precursores de la teoría de sistemas, o de la teoría que se denomina contingencial en la organización, teoría administrativa ya de finales del siglo XX, y él empieza a escribir a mediados del siglo XX, y lo que entiende es que no se trata de entender la organización como una acumulación de partes, sino como una relación entre esas partes, y es lo más importante para entender la administración moderna. Henry Fayol, que vive 70 años antes que este señor Russell Lakoff, también tiene unos elementos importantes, y es como su mayor contribución es el proceso administrativo. Dice que administrar es pronosticar y planear, es organizar, es dirigir, es coordinar y controlar. Sobre todo, esta palabra es fundamental dentro de lo que es el proceso administrativo, el control. Frederick Taylor, otro de los precursores contemporáneos de Henry Fayol, nos dice que
En el pasado el hombre era primero, y esta frase sí es muy controversial y se van a dar cuenta más adelante en la teoría que la vamos a tocar allí, porque cuando revisen en la segunda semana alguna literatura sobre Taylor se darán cuenta de que su enfoque es bien particular. Eh, en el pasado el hombre estaba primero, en el futuro los sistemas deben ser primero, los sistemas o las organizaciones, ¿cierto? El primer objetivo de cualquier buen sistema debe estar en desarrollar la primera al hombre en primera clase, o la primera clase del hombre, o la clase más importante de los seres humanos. Entonces, aquí hay algo bien controversial porque Taylor es acusado de ser como un explotador de los trabajadores, pero no, realmente Taylor hizo unas contribuciones bien interesantes sobre lo que eran los procesos de selección, sobre lo que era elegir a la persona adecuada para el cargo adecuado, sobre lo que era el entrenamiento y los reentrenamientos y lo que era la remuneración. Pero lo que dice Taylor acá es un poco que las organizaciones en el siglo XX o después de la revolución industrial pasan a ser como el primer actor social, la persona jurídica, y ese actor social debe tener como primer objetivo hacer mejor la vida de los seres humanos individuales, ¿cierto? Del ser humano, del hombre, de todos los hombres. No es solo un hombre, sino de todos los hombres, la clase humana. Entonces, ya miraremos a ver qué asociaciones encuentran ustedes y qué valor le sacan a esto. Y aquí Henry Misberg dice que usted puede enseñarle ordenadamente cosas y mejoras en la práctica de la administración a personas que administren, pero usted no puede enseñarle administración a personas que no administren. En la misma forma en que usted no puede enseñarle cirugía a personas que no son cirujanos. Aquí lo que están diciendo o lo que está diciendo Misberg es un poco, venga muchachos, ustedes si quieren aprender administración, están en una carrera que tiene que ver con la ingeniería, están en una carrera que tiene que gerenciar y siempre se va a dar en el contexto de las organizaciones. Entonces, por favor, entiendan que ustedes tienen que ser administradores ante todo, ¿cierto? Por supuesto, van a ser ingenieros, ingenieras financieros, pero van a gerenciar siempre recursos, van a gerenciar presupuestos, van a gerenciar, van a tener a su cargo personas, van a tener a su cargo infraestructura y tienen que ser unos gerentes. Entonces, en esa medida, estamos en un curso que nos va a brindar muy buenos elementos para el desarrollo futuro de nuestra carrera. Aquí termina entonces la lección número 2, es la lección número 1 y espero que disfrutemos bastante y se comprometan con los videos en este curso.